Hay una situación donde el vaso sanguíneo de forma crónica va a tener una lesión. Esto se debe principalmente por una formación de una placa ateromatosa. Desde que nosotros nacemos, nuestra sangre va a contener diversos mecanismos, tanto inflamatorios, colesterol en la dieta, y esos acúmulos van a hacerse a través del tiempo, a través de los años de forma crónica. Depende de cada persona si estos mecanismos van a disminuir o van a aumentar, si es una persona sedentaria, si es una persona que fuma, si es una persona con alta dieta en colesterol, si es una persona que hipertensa, depende de los depende de la, de la vida de cada ser humano. Eso se conoce como una placa ateromatosa. En la placa ateromatosa, que recuerde que en el 95% de los casos que sucede el infarto agudo miocardio, puede suceder dos situaciones. Una, que ésta aumente de tamaño y haga una obstrucción de la luz de la arteria, como lo vemos acá, y interrumpa el flujo sanguíneo. O dos, que esta placa sea muy delgada y muy vulnerable a la ruptura y genere un trombo, generando una obstrucción del flujo sanguíneo de la arteria coronaria y realizando una necrosis del tejido miocárdico. Ya hemos explicado, puede suceder o que esta placa ateromatosa crezca y disminuye la luz, llega un punto que hay una disminución del flujo sanguíneo, donde el paciente al esfuerzo físico comienza a realizar sintomatologías, o puede que a un cierto porcentaje, por debajo del 70%, el individuo sea asintomático. O que esta situación, que esta placa que vemos aquí, sufra una vulnerabilidad, una ruptura, un alza de la presión arterial, el movimiento de la fricción de la sangre y del movimiento turbulento, la circulación turbulenta de la sangre, genera una ruptura y genere un mecanismo trombótico. Este mecanismo trombótico, una agregación plaquetaria, una agregación, el mismo cuerpo por su afán de poder realizar o parar el, el mecanismo del sangrado, estos se van a ir agregando, genera un mecanismo de coagulación, genera un trombo, y este trombo obstruye de forma súbita, de forma aguda, la luz de la arteria, y generando a mí un síndrome coronario agudo de forma súbita, que ya vamos a detallar cuáles son sus mecanismos y cómo son los mecanismos detectables. Como decíamos anteriormente, la formación de la placa ateromatosa va a través de los años, depende de muchos factores, si es una persona que hizo ejercicio o fue sedentaria, depende de su dieta, depende de su alimentación, va conformándose en el endotelio una inflamación crónica. Primero hay una lesión inicial, luego se forman estrías grasas, perdón, cambio el color del pointer, hay unas estrías grasas, hay una lesión intermedia, se forma un ateroma donde hay acumulación intracelular de esos mecanismos, un fibroateroma, y hay una lesión complicada. Hay una circulación, en la circulación sanguínea siempre va a haber la presencia de eh, células que permiten la respuesta, permite combatir la respuesta inflamatoria. Dentro de los mecanismos sabemos que el primer causante es el LDL, que pasa de la circulación y se ingresa al espacio subendotelial, y las mismas células comienzan a combatir y comienzan a fagocitar ese de LDL, pero genera una situación que esas células se convierten en células espumosas, hay una inflamación crónica, hay migración de células, y esto genera un núcleo necrótico que va aumentando de tamaño y obstruye el paso de la luz. Vemos entonces en este video cómo se va a realizar la acumulación y la formación del crecimiento de un ateroma hasta que vaya haciendo obstrucción de la luz y genere la necrosis, como lo mostramos en este video. Individuo
van creciendo de forma crónica las placas de ambos lados hasta que obstruye el paso de la sangre y genera una situación de necrosis e interrupción del flujo sanguíneo, que es el 95% de los casos. Bueno, vamos a explicar a continuación cómo es el mecanismo fisiopatológico de la formación del ateroma. Esta zona de acá que estoy señalando, esta zona es la luz arterial, esto es las células endoteliales, estas son las células endoteliales y esta es la capa subendotelial, para que tengamos en cuenta la ubicación. Primer paso, colesterol causante, primer colesterol causante de la formación de ateroma, el LDL. El LDL va a generar mecanismos de inflamación al endotelio, va a desencadenar los ROS, va a haber mecanismos de oxidación, el endotelio se va a ver afectado, comienza a haber mecanismos de inflamación y genera un aumento de la permeabilidad, dejando pasar sustancias que no deberían pasar normalmente. El LDL traspasa la capa subendotelial y es atrapada por proteínas, proteoglicanos, que generan un atrapamiento y quedan ingresados en el espacio subendotelial. Este LDL va a realizar oxidación, va a realizar una oxidación y es detectado por los macrófagos. Los macrófagos, antes de ser macrófagos, primero fueron monocitos. Los monocitos están en el espacio subendotelial para realizar mecanismos de defensa, ya sea mecanismos de bacterias, sustancias, y eso se encuentra realizando en el espacio subendotelial una supervisión y están atentos. Al haber una señal de oxidación, aumento de interleuquina 1, aumento de interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, esos hacen que haya una señalización, y genera hacer o fagocitar de forma seguida los LDL que fueron oxidados, comienzan a fagocitar. Aparte de eso, comienza a haber citocinas para poder reclutar muchos más monocitos. El endotelio se va a preparar y va a generar marcadores, señales para que eso se pueda realizar adherencias, marcadores de adherencia, y hay algo que se llama las integrinas que se encuentran en los monocitos, genera un rodamiento y esos comienzan a ingresar. Ya más adelante lo vamos a explicar. Los macrófagos, cuando comienzan a realizar la fagocitosis de los LDL, va a ser cuerpos espumosos y se convierten en células espumosas. Aparte de realizar esa fagocitosis, va a liberar también sustancias que generen una destrucción de la metaloproteinasas o metalosproteinasas, MPP, y esos van a generar una destrucción de la lámina elástica interna. Las citocinas va a reclutar células musculares lisas y va a haber una combinación entre macrófagos y células musculares lisas. La función principal de las células musculares lisas en este espacio es la generación de matriz extracelular. La matriz extracelular conlleva la producción de colágeno, y ese sector junto con las células musculares lisas va a convertirse en una zona necrótica. Y después de este suceso va a realizar una apoptosis. Esto va a ser de forma continua. Fagocitosis, va a reclutar muchos más. Fagocitosis, va a reclutar mucho más monocitos. Esos monocitos se van a convertir en macrófagos, van a fagocitar mucho más y se convierten en células espumosas, hasta que haya un daño subendotelial y genere la formación de un ateroma.
Esos son los marcadores que yo les decía a ustedes, moléculas de adhesión, donde los VICAN1, los ICAN1, que son mecanismos para que el endotelio va a poder salir y poder realizar el llamado de los monocitos para estos que puedan ingresar al endotelio. Las integrinas son señales que tienen los monocitos para poder realizarse las moléculas de adhesión y realizar posteriormente su rodamiento e inserción por debajo del endotelio. Recuerde, los monocitos, una vez en el espacio subendotelial, se convierten en macrófagos. Estos macrófagos sirven de mecanismo de defensa para realizar la fagocitosis. Si ustedes les llegan a preguntar cómo se llaman los receptores que permiten la marcación y realizar una internalización del LDL, son conocidos como los scavenger receptors o los receptores basura, y genera el ingreso de las moléculas de LDL ya oxidadas. Genera liberación de citoquinas junto con los linfocitos. Comienza a reclutar células musculares lisas. Esto se convierte en una producción de colágeno y se vuelve en un sitio necrótico, y esto va a aumentar de tamaño. Si esto no sucede, si el individuo tiene una mala alimentación, no hace ejercicio, no tiene un control con la dieta y aparte es diabético, esto va a seguir aumentando y genera la formación de una placa. Cuando genera una formación de la placa, puede suceder dos situaciones. Una, donde sea una placa bien estructurada, donde no sea vulnerable a la ruptura, o sea, una placa estable. O puede suceder que la placa sea demasiado vulnerable a la ruptura y esto genera una placa inestable y me va a generar un sangrado, me genera un trombo y me va a generar una obstrucción del paso del flujo de la sangre y me genera una necrosis. Y esto se genera de forma aguda. Pero recuerden los scavenger receptors de los macrófagos que permiten la marcación y la señalización de lo de LDL. Bien, esta gráfica nos muestra un poco más otros detalles acerca de la formación del ateroma, donde recuerden, el primer paso es el ingreso del LDL por aumento de la permeabilidad del endotelio. Este ingresa, va a ser atrapado por los proteoglicanos y va a generar una oxidación. Una vez que genere una oxidación, va a realizar el reclutamiento de los macrófagos para realizar la fagocitosis de los LDL. A su vez, los macrófagos comienzan a mandar situaciones químicos, citocinas, interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, donde prepara al endotelio por medio de moléculas de adherencia celular y por medio de las integrinas pertenecientes a los monocitos cuando están en flujo sanguíneo, en el torrente sanguíneo, para que estos ingresen y comiencen a realizar mucho más la fagocitosis de los LDL. Los LDL comienzan a ingresar y comienzan a ser reclutados para generar una fagocitosis de las LDL, pero a su vez esto se convierte en células espumosas. Estos a su vez van a ser productores de metaloproteinasas, donde van a agregar la lámina elástica interna y va a ser reclutamiento de células musculares lisas que en conjunto con las células espumosas, comienzan a regenerar un núcleo necrótico. A su vez, productor de matriz extracelular que genera un crecimiento de la placa y con su paso posterior a la apoptosis, y genera ya una formación de ateroma. Esto me va a conllevar a dos situaciones. El primero, que me va a llevar a la formación de una placa estable e inestable. La estable es la que es menos vulnerable a la ruptura y la inestable es la que conlleva a la ruptura
para generar un evento síndrome coronario agudo que me va a generar. En esta imagen A es la gráfica de una placa estable. Tiene una capa fibrosa mucho más gruesa, tiene células inflamatorias en muy poca cantidad, y esta parte amarilla es un núcleo graso que es mucho más pequeño a diferencia de la placa inestable. ¿Por qué inestable? Porque es susceptible a la ruptura. Entonces, cuando sucede que hay una formación de una placa inestable, su capa fibrosa es mucho más pequeña, tiene muy pocas células musculares lisas, su núcleo graso es mucho más grande y está vascularizado. Ahora bien, cuando sucede la formación de esto, es susceptible a la ruptura y genera un sangrado y obstruye la luz. Entonces, va a haber un sangrado, va a haber una agregación plaquetaria, un desencadenante de coagulación, y este va a generar un crecimiento de muy poco tiempo que ya puede ser parcial, que obstruye la luz de forma parcial, o que obstruya totalmente el paso del flujo sanguíneo y va a generar un síndrome coronario agudo. Es importante que nosotros reconozcamos por qué se genera una placa estable e inestable. Entonces, tiene una cubierta mucho más gruesa, tiene células musculares lisas en mayor cantidad, tiene un núcleo graso mucho más pequeño en comparación con la inestable, no está calcificada, tiene muy pocas células espumosas y muy poca vascularización, y muchas veces es avascular, lo que me genera a mí estable. Pero ¿cuál es el problema con eso? Que esta capa fibrosa puede aumentar de tamaño, a través del tiempo, si es un individuo que no hace una corrección de estilos de vida, y me va a generar a mí una obstrucción del paso del flujo sanguíneo hasta que llega a partir de un 90% o más, que ya lo hace vulnerable pues a la isquemia. Voy a desaparecer un poco por acá. Ahora, ¿qué hace que sea una placa inestable? Esta gráfica que ustedes ven acá es la ruptura de la placa, que genera un sangrado, y este genera una agregación plaquetaria y me va a generar un trombo, y obstruye cerca del 100% de la luz del flujo sanguíneo. Me genera un síndrome coronario agudo y una isquemia del tejido cardíaco. Tiene una cubierta mucho más delgada, tiene muy pocas células musculares lisas, un núcleo graso grande. Por ejemplo, este sector es el núcleo graso. Todo este sector es el núcleo graso que ustedes ven acá, una fotografía post-mortem. Es calcificada, tiene bastantes células espumosas y tiene una alta vascularidad. Al tener una alta vascularidad, esto hace que se genere un sangrado y genere una situación de obstrucción del flujo sanguíneo, para que tengamos presente. Ahora, es una cubierta mucho más delgada, como lo habíamos mencionado, tiene muy pocas células lisas, como lo habíamos mencionado, un núcleo graso mucho más grande, es calcificado, por lo cual lo hace susceptible a la ruptura, tiene bastantes células espumosas. Recuerde que las células espumosas son los macrófagos que están fagocitando los LDL de forma constante y genera una apoptosis, junto con las células musculares lisas, que son productores de colágeno y hacen un núcleo necrótico, y es vascularizado, con tal que lleve a un sangrado. Estos conceptos es importante. Cuando sucede una obstrucción de una arteria coronaria menos del 70% causada por un ateroma, por una formación de placa ateroma, esos individuos son asintomáticos incluso durante el ejercicio. Pero si esta obstrucción de la arteria coronaria por un ateroma es mayor al 70%, estos individuos pueden ser sintomáticos inclusive con el ejercicio y el esfuerzo físico, y pueden generar hasta una angina
una angina inestable. Pero llegado a la situación donde la obstrucción sea más del 90%, estos individuos, estos pacientes comienzan a tener sintomatología sintomatología inclusive en reposo y conlleva a un síndrome coronario agudo. Otra fotografía post-mortem, donde se generó una ruptura de la placa, donde generó un sangrado, la formación de una agregación plaquetaria, factores de coagulación, y eso me generó la obstrucción súbita de la luz de la arteria, interrumpiendo el flujo sanguíneo coronario. A diferencia que aquí vemos una obstrucción cerca de más del 70% en este caso, y se podría conllevar que es una placa mucho más estable a diferencia de la derecha. Hablando desde la parte de patología, el síndrome coronario agudo genera lesiones irreversibles. El principal mecanismo de necrosis que se presenta es coagulativa, por la isquemia, pero esto, recuerde que el corazón genera una cicatrización, no vuelven a hacer una reparación y genera una fibrosis. Esta fibrosis lo hace vulnerable a la ruptura, desencadenando de por sí esos pacientes en un taponamiento cardíaco por la acumulación de sangre por fuera del corazón en el espacio pericárdico. O muchas veces la isquemia o la interrupción del flujo sanguíneo no sucedió solamente en la pared del músculo cardíaco, sino que endocárdico, y genera alteraciones hasta la ruptura de los músculos papilares que permiten la apertura de las válvulas, generando insuficiencias cardíacas, o también permite una hipertrofia cardíaca, ya sea concéntrica o excéntrica. Ahora, en esta gráfica vemos acá una ruptura transmural de la pared cardíaca, generando un sangrado, y esos pacientes generan un taponamiento cardíaco porque la sangre comienza a acumularse a nivel externo y comienza a un punto donde comprime el corazón y genera una falla cardíaca, una ruptura transmural. Este es el endocardio, este es el miocardio, y este es el epicardio en la parte externa. Y esta ruptura puede atravesar las tres capas. Esta gráfica que vemos aquí, que es la C, es un ejemplo de una ruptura papilar. Esos pacientes con ruptura papilar, entonces del músculo papilar, entonces inmediatamente me va a generar una insuficiencia cardíaca, una falla de la apertura de válvulas, y me genera a mí también vulnerabilidad y falla cardíaca o shock de tipo cardiogénico. Ahora, pseudoaneurismas de la pared cardíaca se pueden presentar, o se puede presentar hematomas intramurales por el proceso de cicatrización, el proceso de inflamación que me va a generar esos pacientes en el caso que vemos acá. Una necrosis coagulativa, este es un ejemplo de un infarto transmural. ¿Por qué transmural? Porque compromete toda la pared cardíaca, desde el epicardio, desde el miocardio, que es todo esto, miocardio, hasta el endocardio. Eso se conoce como infarto agudo de miocardio transmural. Y los infartos transmurales son altamente susceptibles a una ruptura, desencadenando un taponamiento cardíaco en esos pacientes. Depende, en este caso, cuando hay un infarto transmural es porque hay una obstrucción total de la arteria coronaria comprometida. Ahora, no solamente pueden haber los transmurales, pueden suceder subepicárdicos o subendocárdicos. Subendocárdico, eso es un ejemplo de un infarto agudo. Aquí ya es un tejido fibrótico, o sea, infartos anteriores que haya tenido el paciente. Esto ya es una fibrosis. Y tuvo un infarto subendocárdico, es decir, ese es el endocardio,
y está por debajo de la capa subendocárdica y que no compromete más allá de la superficie. Entonces, por eso esto se conoce como un infarto subendocárdico. Y están los subepicárdicos, que son los que suceden por debajo de la capa de la pared epicárdica del corazón y que no va más allá. Esto depende la arteria comprometida y el porcentaje de obstrucción de la arteria coronaria comprometida para poder realizar esta clasificación, junto con los hallazgos electrocardiográficos que se pueden ver representados en un electrocardiograma. Otro ejemplo post-mortem de una ruptura de la pared cardíaca que compromete todo la pared cardíaca y generando un taponamiento cardíaco. Ruptura junto con ruptura. No solamente, entonces recuerde, en paciente con antecedentes de síndrome coronario agudo, no solamente se pueden haber las hipertrofias, recuerden, infarto transmurales, ruptura de la pared miocárdica, taponamiento cardíaco, ruptura de músculos papilares, pseudoaneurismas o se puede presentar hematomas. Entonces está la hipertrofia concéntrica, la que se presenta, generalmente se puede presentar en hipertensión, hipertensión arterial, la concéntrica, pero si es un individuo que no ha sido controlado, se no ha sido controlado, esa hipertrofia ya no es concéntrica, sino que el corazón aumenta de tamaño y eso genera como la hipermegalia. Como vemos que el individuo hace una necrosis del tejido cardíaco, el corazón ya no va a realizar su efecto, su trabajo como bomba de forma eficaz. Entonces el corazón se ve comprometido a realizar mucho más su trabajo. Entonces comienza aumento de la fuerza de contractibilidad para que haya un aumento de flujo y eso va a generar malformaciones a través del paso del tiempo.